Hola, me llamo Evelyn Hernández. Soy bibliotutora de la Biblioteca 9033 del Centro Cultural Pedro López Elías en el municipio de Tepoztlán, Morelos, y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Y como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te ayudaré con tus tareas. Hoy en el video te hablaré de la reforma religiosa, que forma parte del bloque 5 de Historia de sexto de primaria. En la escuela, tus profesores esperan que comprendas qué pasó en este periodo. Reforma religiosa. Antecedentes. El Renacimiento es el renacer de la humanidad. Las personas empiezan a leer más y a formar sus propias opiniones sobre lo que los rodea. ¿Qué es la reforma religiosa? Es un movimiento ideológico surgido en el siglo XVI, encabezado por el monje agustino Martín Lutero. ¿Por qué surge? La corrupción de los principios cristianos, es decir, la Iglesia había dejado de ser una guía espiritual. El Papa tenía tierras y participaba en guerras. Había corrupción. Se podían comprar puestos de poder. Significa que si tenías el dinero adecuado, tu hijo podía ser obispo o arzobispo. El incremento en los impuestos para aumentar las riquezas del Vaticano. La venta de indulgencias, que era el perdón divino a cualquier persona que pudiera pagarlo. Esto significaba que si matabas o robabas y tenías el dinero suficiente, la Iglesia te garantizaba que podías ir al cielo. ¿Qué propone? Antes, solo los miembros de la Iglesia eran los únicos que podían interpretar lo escrito en la Biblia, que estaba en latín. En esa época, pocas personas sabían leer en su idioma, y menos aún el latín, que era una lengua destinada a los eruditos. Sumado todo esto, Lutero creó primero una serie de postulados, sus 95 tesis, donde reprobaba el comportamiento de la Iglesia y hacía sus propuestas para la reforma. Otros clérigos de diferentes partes del mundo se sumaron a su causa. Originó la división de la Iglesia. Por un lado, los que respetaban la autoridad del Papa, y por otro, los que estaban en su contra, llamados protestantes. Consecuencias. Lutero tradujo la Biblia a su lengua materna, el alemán, y otros seguidores lo hicieron en sus respectivas lenguas. La Biblia llegó a más personas y fueron libres de interpretarla. Parte de esta difusión fue gracias a la imprenta. Esto significaba que los libros podían llegar más rápido a más personas. El hecho de pensar libremente y poder interpretar ideas trajo como consecuencia la Ilustración. Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, elabora en tu cuaderno una tabla como la siguiente y responde las preguntas. ¿Qué hecho histórico describe? ¿Cuándo y dónde ocurrió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo sucedió? ¿Y cuáles fueron sus causas y consecuencias? ¿Lo ves? Fue muy fácil. Te recomiendo pongas atención en estos detalles. Primer consejo. Recuerda que fue lo que ocasionó la reforma, la inconformidad. Segundo consejo. ¿Qué hicieron para difundir estas ideas? Y tercero, ¿qué consecuencias trajo? Y si tienes más dudas sobre este tema, te recomiendo estos 3 libros. La destrucción de la cristiandad, La Europa en la Reforma o Breve Historia de Europa, que puedes encontrar en la biblioteca. Gobierno de México.